¿sí? Vamos a revisar. Acá en el sector de variables, ¿ustedes ven que tengo creado alguna variable? Sí. ¿Qué tengo creado? El cursor. Exacto, es un puntero, ¿sí? Que este es el que me va a determinar a dónde va a ir la información, es decir, a qué espacio se ha creado dentro del módulo del SQLite, ¿sí? Entonces, mire, si es verdad que ahorita yo no tengo, ¿sí? Variables, porque no es un programa de pronto para tratar con variables, no es para tratar con for, ¿sí? No necesito variables, pero sí necesito, en este caso, déjenme ingresar aquí en esta, pues, ya. Entonces, sí necesito un espacio de memoria, por eso está en el sector de la memoria, ¿sí? Sí se entiende por qué es necesario crear el puntero que está diciendo que es de tipo cursor, que tengo un espacio, ¿sí? Y es el que me va a permitir trabajar, enlazarme con el SQLite 3. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ahorita nosotros ya sabemos crear una base de datos en Python, ¿sí? Crear una base de datos, crear una tabla y ponerle nosotros mismos los datos, ¿no es cierto? ¿Sí? El otro día yo les había pedido que por favor ingresen a Python y creen dos bases de datos, ¿no es cierto? Y ya lo hicimos también. Creamos la tabla de datos personales y también la tabla de gastos, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, sí, ustedes ven, esto es lo que no debemos olvidarnos. Esto es lo básico que tenemos que trabajar, el código básico que necesitamos trabajar en una base de datos. No sé si es que ustedes de pronto, para aprenderse, tienen que hacer unas 10 veces el código en hoja de papel bond, en hoja reciclada. No sé qué es lo que vayan a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué les pido que se aprendan esto? ¿Sí? Porque la próxima clase vamos a hacer un ejercicio y ustedes me van a poner, me van a mandar inmediatamente la imagen, sea en, en papel o sea en el computador, de la creación de una base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo mejor? Ver visual, ¿sí? Van a ver lo que voy a hacer este momento. ¿Sí revisan? ¿Sí? Miren lo que se creó. ¿Están viendo? Sí, licenciada. ¿Qué creen que he creado este momento? He creado una ventana, es decir, que yo voy a trabajar ya en un entorno gráfico. ¿Y cómo voy a trabajar en este entorno gráfico? Utilizando la librería de Kinter. ¿Sí? Las personas que deseen investigar, ver cómo trabajar con esto, pueden investigar ya esta librería. ¿Sí? Pero miren, solamente con este código lo que yo puedo hacer. Si ven, se ejecuta
¿sí? Ejecuto y vean en la parte de abajo, no sé si ustedes ven también la barra de tareas. No sé si ustedes pueden ver. No, listen. Bueno, entonces mire, en la barra de tareas yo tengo ¿cómo se llama? Esta plumita. Si ven, esa plumita es prácticamente la identificación de que estoy creando un entorno gráfico en Python. ¿Sí? ¿Está claro, por favor? Obviamente, ya vamos a luego a crear una imagen, vamos a ponerle de pronto una etiqueta, pero ahorita lo que me interesa es que usted entienda primero esto, porque en base a esto vamos a poder trabajar esto, porque aquí nosotros vamos a dar el código para crear nuestro entorno gráfico, pero utilizando el código de acá. ¿Sí? Entonces, si usted no entiende esto, si usted no trabaja entendiendo este código, difícilmente vamos a poder trabajar utilizando el entorno gráfico. Claro, chicos. Sí, licenciada. Para esto, por favor, igualmente vamos a trabajar con las sentencias select, ¿sí? Esto, el select me va a permitir trabajar con la base de datos para hacer consultas, ¿sí? Y poder trabajar en la recuperación de los datos que hayamos ingresado, sea por teclado, sea que lo hayamos ingresado directamente aquí por medio de este programa, como quiera que lo hayamos ingresado, ¿sí? Son las sentencias SQL, ¿sí? Y la sentencia principal es la sentencia CEL. ¿De acuerdo? Ya. Dicho esto, voy a dejar de compartir esto y quiero que usted se haga una idea, ¿sí? De la estructura de una base de datos, pero con otro sistema gestor de base de datos, que en este caso todos todos tenemos, que es el Access. ¿Han escuchado del Access? ¿Sí? Ya. Microsoft, es decir, el Office, Microsoft Office tiene Word, que todos conocemos, Excel, que todos conocemos, que igualmente es una hoja de cálculo, Word es un procesador de palabras, el PowerPoint, que es un editor de diapositivas, el Access, que es un generador, un motor de la base de datos para crear bases de datos, el Publisher es para crear presentaciones de publicidad, el Visio es para poder crear, no sé, de pronto planos, ¿qué más tenemos? Y muchos otros programas que viene incluido en el Office. Por ejemplo, igualmente tenemos el Project. El Project es otra aplicación que me va a permitir crear proyectos, tener proyectos organizados. Entonces usted dice, a ver, voy a hacer mi proyecto de vida. Perfecto. Entonces usted empieza las actividades, primero genera su cronograma, luego genera el tiempo de las actividades, todo. Es decir, con el proyecto puede hacer todos los proyectos, ¿sí? Igualmente, con la hoja de cálculo puedo hacer cualquier tipo de hoja para tener control de notas, para tener registros de estudiantes, etcétera. O para realizar estadísticas con mis propios datos que los haya bajado de una base de datos, etcétera. ¿Sí? Tómese en cuenta que cuando yo tengo los datos, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Tercero, H le llama.
No se comparte, ¿qué le pasa? Aquí está. Listo. Está compartido este momento un libro, una hoja de Excel, ¿no es cierto? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, esto es para mí una base de datos, que obviamente la estoy trabajando en Excel. Asimismo, los motores de base de datos me permiten generar o importar datos que se encuentren en Excel, que se encuentren en Access, si son compatibles. Entonces, miren, aquí yo tengo una base de datos que tiene 1, 2, 3, 4 campos, ¿sí? Que si le abro estas celdas de aquí, obviamente son de las asistencias anteriores, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo voy a ver, ¿dónde está? No sé qué le pasa a este. Ya. Entonces, miren, déjenme compartir este más bien. Ya. Vamos acá. Vamos a ver. Access. La aplicación. Sí están viendo todo lo que hago, ¿no es cierto? Porque estoy obviamente trabajando con todo el escritorio. Sí. Sí se ve. Sí, licenciada. Déjenme ver solo un ratito que parece que están. No hay nadie en sala de espera. Ya. Entonces, miren, si Access es una aplicación para generar bases de datos, miren, es igual que los demás, que las demás aplicaciones del Office. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Base de datos Lean. en blanco. Exacto. Si yo tengo acá, en Word, ¿qué dice? Documento en blanco. A ver, cerremos esto. Si yo tengo aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Libro en blanco. Correcto. Entonces, el mismo principio tiene el Access. Por lo tanto, voy a crear una base de datos. ¿Sí? ¿Qué me dice? Base de datos en blanco. El nombre que le voy a poner al archivo. En este caso le voy a poner tercero H. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿En dónde le voy a crear? Aquí está la dirección. Si ven, le voy a poner en el mismo espacio o le puedo decir en dónde guardarle, ¿de acuerdo? Pero yo voy a guardarle por el momento solamente en los documentos. Perfecto. Y crear. Miren, ya tengo el entorno para crear una base de datos. Este gestor de base de datos, este motor de la base de datos que es Access, obviamente es uno de los más fáciles y más básicos de los que se puede trabajar. Por lo tanto, este motor trabaja con el lenguaje de programación que es el Visual Basic. ¿Sí? A partir del VisualNet se trabaja ya con el SQL, pero también es compatible con el Access. ¿Sí? ¿Cuál es compatible con el Python? Con el que estamos trabajando ahorita nosotros. El SQLite. El SQLite 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, mire, ¿qué me está diciendo aquí? Que voy a crear una tabla, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tengo que hacer, obviamente, es lo más fácil, le voy a crear un texto, el campo se va a llamar nombre, ¿de acuerdo? Si quiero otro campo, le voy a decir que es igualmente texto, va a ser apellido, ¿sí? Si quiero otro numérico, le voy a poner teléfono, ¿sí? Si quiero otro campo, le voy a poner, ¿qué tipo? Pongamos
fecha, que va a ser de pronto fecha de nacimiento, ¿sí? Lo mismo que estoy haciendo ahorita aquí es lo que yo hago ¿en dónde? Acá. Solo que aquí le estoy diciendo por medio del código. Si es que es de tipo string, ¿cómo es el para declarar un campo de tipo string? Varchar. Correcto. De tipo entero. Integer. Correcto. Listo. Regresamos entonces acá. Bueno, ya tengo creado la estructura de mi tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Solamente voy a ingresar los datos. Voy a poner Mónica. Ay. Después. Mónica. Grados. Teléfono 0999. Fecha de nacimiento. Aquí miren, me da la opción de escoger. Vamos a decir que nací ya solamente en agosto del... Listo. Voy a crear otro campo. Sí, voy a poner Josué Calvo Piña. El teléfono es el 777. Y la fecha de nacimiento, vamos a decirle que nació ayer. Listo. Obviamente, como son datos que no están validados, obviamente aquí también se puede hacer la validación, al igual que en el Python, ¿sí? ¿Cuántos registros tengo en mi tabla ingresadas? ¿Cuántos registros he ingresado hasta ahorita? ¿Aló? 2 registros. Voy por uno más. Voy a poner Juan, que sea Cabascango, ¿sí? El teléfono que sea el 666 y que ha nacido, vamos a decirle que nació el 19. Listo, tengo ya 3 registros. ¿De acuerdo? Miren lo que está haciendo aquí. ¿Qué está haciendo aquí? En este campo, que yo no lo creé, verán. Yo no lo he creado. ¿Qué estoy haciendo con ese campo que tengo aquí? ¿Qué está haciendo Access, mejor dicho? Está ordenando. Este es un campo que se llama ID, que para el Access y para cualquier motor de base de datos, nosotros tenemos que crear un índice. Y ese índice igualmente tenemos que crearlo en Python. ¿Sí? Entonces, miren, el identificador que me genera Access es un identificador secuencial, es decir, que no se va a repetir este 1 en ninguna parte de la tabla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Igualmente, miren, voy nuevamente acá y le voy a poner que voy a crear una nueva tabla, ¿no es cierto? Puedo ponerle, ¿sí? No hay problema. Miren, si ven con la facilidad que en este caso yo puedo crear en este motor de base de datos, ¿por qué? Porque todo me lo presenta aquí. Lo que estamos haciendo en Python es, por medio de código, estamos creando cada una de las tablas. Entonces, miren, yo ya tengo 2 tablas y digo que en la segunda tabla voy a tener un texto que va a ser, no sé, tipo de gasto, ¿sí? Y acá voy a ponerle el valor del gasto. Por ejemplo, ¿sí? Obviamente yo puedo cambiarle de nombre también, ¿no? Pero eso ahorita no nos interesa. El tipo de gasto que es gastos básicos y el valor que son $80. Nuevamente voy con gastos de educación. Gastos de educación, pongámosle $60, ¿sí?
Voy nuevamente y pongo gastos de salud, ¿sí? Gastos de salud, eso ya es